Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Nicolás Petru recibió autorización para salir de Barranquilla mientras continúa su proceso por lavado de activos. Una juez de control de garantías de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento que se le impuso inicialmente. Nicolás Petru, hijo mayor del presidente Gustavo Petru, recibió autorización para salir de Barranquilla mientras avanza el proceso que se adelanta en su contra, luego de ser acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión fue tomada en la tarde del jueves 20 de febrero por una jueza de control de garantías de Barranquilla, que revocó la medida de aseguramiento inicial, luego de recibir una solicitud por parte de la defensa de quien fuera diputado del Atlántico por el pacto histórico. Los fines constitucionales en ese entendimiento equivocado de que Nicolás puede constituir un peligro para la sociedad y que al contrario a las filtraciones de la Fiscalía, dado el trato mediático indigno y mantenerse encerrados en Barranquilla, ya se empiezan a afectar sus derechos, explicó el abogado defensor Alejandro Carranza en la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento. En su alegato, Carranza manifestó que tanto Nicolás Petru como su núcleo familiar se encontrarían expuestos a riesgos y amenazas, puesto que datos personales como la dirección de su residencia fueron divulgadas desde que estalló el escándalo. En ese sentido, el abogado criticó fuertemente el trabajo de la Fiscalía General, asegurando que el proceso tuvo una serie de filtraciones que derivaron en lo que describió como tratos mediáticos indignos. Aunque la medida permite que el acusado pueda salir de la capital del Atlántico, la medida todavía contempla que el exdiputado tiene prohibido viajar al exterior mientras se esclarece todo lo relacionado con los delitos que se le imputan. La decisión, comunicada durante una audiencia reservada, fue cuestionada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría General, argumentando que la restricción que se impuso inicialmente se originó como una medida preventiva por el riesgo de que el acusado no compareciera ante el tribunal. El anuncio se hace justo después de que se anunciara que Lucy Laborde, la fiscal especializada en el caso que se adelanta contra Nicolás Petru, fue reubicada de manera temporal en Barranquilla, con el fin de darle celeridad al caso que adelanta el ente acusador en contra del exdiputado, así como a la recolección y análisis de pruebas que forman parte de la audiencia preparatoria previa al juicio contra el hijo del presidente Petru. Fiscalía presentó pruebas de que Nicolás Petru adquirió bienes de forma irregular. Justamente durante esta fase del proceso, la propia fiscal Lucy Laborde presentó nuevas pruebas que implican al exdiputado del Atlántico en la adquisición de bienes de forma irregular. Según Laborde, Petru y su expareja, Dey Vázquez, utilizaron a terceros para adquirir bienes que se hicieron apsar por legales. Entre ellos se incluye un vehículo Mazda y una camioneta, que habrían sido pagados en efectivo. A esto se le suma el recibir 200 millones de pesos en efectivo por parte de Gabriel el Turco Ilzaca, que habrían ido a parar a la campaña presidencial de Gustavo Petru. El registro de ingreso del señor Gabriel Ilzaca al inmueble en el que residen la señora Aisuris y el señor Nicolás Petru es en la misma fecha en la que se ha establecido que el señor Gabriel Ilzaca hace entrega de 200 millones de pesos en el inmueble, de cuya referencia se hace mención en esa minuta de ingreso al inmueble del señor Nicolás Petru con su esposa, afirmó la jueza. Durante la audiencia, la fiscal fue enfática en que las pruebas apuntan a una estructura de compra de bienes de alto valor que se adquirieron pagos en efectivo, lo que representa un indicio claro de lavado de activos. Las evidencias presentadas por la Fiscalía sugieren que los bienes fueron adquiridos para ocultar el origen ilícito de los fondos, lo que se suma a los señalamientos por su presunta participación en los llamados narcopagos que contribuyeron a la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022. Juez autoriza a Nicolás Petru para movilizarse dentro del país. En la misma decisión se prohíbe su salida al exterior. Las audiencias continuarán los días 25, 26, 27 y 28 de marzo de este año. La jueza 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla ordenó el levantamiento de la medida de aseguramiento a Nicolás Petru, aclarando que solo podrá movilizarse dentro del país, pero tendrá prohibido viajar al exterior. La determinación se produce en medio de las diligencias preparatorias al juicio del hijo mayor del presidente de la República, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hace varias semanas, Alejandro Carranza, abogado de Petru Burgos, solicitó el análisis del material probatorio, argumentando que el exdiputado de la Asamblea del Atlántico no representa un peligro para la sociedad ni para el proceso. Los fines constitucionales en ese entendimiento equivocado de que Nicolás puede constituir un peligro para la sociedad, y que al contrario, da las filtraciones de la Fiscalía, dado el trato mediático indigno y mantenerse encerrados en Barranquilla,
ya empiezan a afectar sus derechos, expresó en su momento el defensor. No obstante, las audiencias por las investigaciones adelantadas contra Petro Burgos continúan los días 25, 26, 27 y 28 de marzo de este año. De acuerdo con el juez Hugo Carbonó, serán 4 días para darle celeridad al caso. De esta manera, en la diligencia anterior, Carranza le pidió a Carbonó que las audiencias se llevaran a cabo en fechas y horarios no judiciales, teniendo en cuenta que la Fiscalía lleva 6 sesiones de audiencia y solo ha presentado a 3 testigos de los 42 que están expuestos en el escrito de acusación. Solicitud que fue negada por el juez. Cabe mencionar que, el 29 de julio de 2023, el hijo mayor del presidente de la República fue capturado en su residencia ubicada en el norte de Barranquilla, al ser emitida una orden del juez 16 penal de Bogotá, tras ser acusado por su expareja, Daisuri Vázquez, de haber recibido dineros ilegales para la campaña presidencial 2022, recursos que no habrían llegado a su destino. La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy, 29 de julio de 2023, sobre las 6 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Daisuris del Carmen Vázquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha, indicó el ente investigador en su momento. Investigadores del caso Nicolás Petro fueron capturados por la Fiscalía. Estas son las razones. El hijo del presidente Gustavo Petro sigue procesado por lavado de activos, por presuntamente haber recibido dinero ilícito durante la campaña del hoy mandatario. El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, que tiene un proceso abierto por lavado de activos, ha sido uno de los más destacados en el país en los últimos años, puesto que las autoridades afirman que el primogénito del mandatario habría recibido grandes cantidades de dinero ilícito durante la campaña de su padre. Mientras el proceso sigue abierto, en la tarde del 21 de febrero W Radio informó que la Fiscalía General de la Nación capturó al exfuncionario Víctor Alfonso Forero Cortés y al investigador Juan Carlos López Linares, que han sido parte del caso de Nicolás Petro, por presuntas injerencias para cambiar versiones de testigos del caso. De acuerdo con el medio citado, estos individuos buscaban que las declaraciones fueran modificadas y que en los informes no se incluyeran aspectos que pudieran involucrar a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, con algún tipo de actividad relacionada con narcotráfico. Hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se presume que López y Cortés podrían ser procesados por los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento. Cabe recordar que, en medio del escándalo que se registró tras la captura del hijo del mandatario, Forero Cortés y López Linares afirmaron de manera pública que habían recibido reprimendas en sus cargos como una muestra clara de represalias por haber liderado la investigación que terminó con la acusación contra Petro Burgos. Sobre Pacho Malo, lo último que se conoció fue que luego de que la exfiscal Marta Mancera confirmó su captura, en noviembre de 2024 Canal 1 denunció que la investigación en su contra no había avanzado y que éste había regresado a cumplir sus labores en el SPOA. Sobre el cargo de Francisco Javier Martínez Ardila, es pertinente explicar que el SPOA es un sistema de información del CTI que permite verificar el trámite en las diferentes etapas de la investigación penal. ¿Quién es Pacho Malo? 7 meses después de que se registró la captura de Nicolás Petro Burgos, las autoridades informaron que había sido detenido Francisco Javier Martínez Ardila, que en ese momento era coordinador del CTI en Buenaventura, al que señalaron de ser parte de una organización criminal ligada al contrabando y el narcotráfico en el Valle del Cauca. Sobre el presunto accionar delictivo de Martínez, la Fiscalía indicó que este era conocido en la estructura criminal como Pacho Malo. Además, expusieron que había múltiples denuncias en su contra por presuntos hechos de corrupción. Durante la investigación en contra de Martínez Ardila, se informó que la organización también estaría conformada por otros funcionarios, que tendrían la tarea de facilitar la entrada de mercancía ilegal a los puertos de Buenaventura y Barranquilla. En un comunicado publicado por la Fiscalía, se informó que Pacho Malo solicitó al asistente de un despacho fiscal ingresar al sistema misional SPOA y extraer información reservada sobre un proceso, con el propósito de alertar a los cabecillas y demás integrantes de la estructura dedicada al contrabando. En su momento,
Martínez fue presentado ante un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático. En medio de la investigación se generó una polémica debido a que el presidente Gustavo Petro señaló a la entonces fiscal Marta Mancera de intentar encubrir a Pacho Malo, debido a que la revista Raya publicó un informe en el que se reveló que Martínez ya tenía antecedentes por tráfico de cocaína. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.